Tercer bloque de este programa especial por el 24 de marzo que estamos compartiendo a través de la 89.3. Mandamos abrazos, muchos mensajes nos están llegando. Un abrazo grande para Lucho Godoy, que está, tal vez se haga presente, me dice acá, está escuchándonos desde su trabajo, que es el taxi. Queremos también mandar saludos que nos están escuchando del 399, del 656. Guido también se está diciendo presente. Nosotros podemos recibir mensajes y audios a través del siguiente número. Al teléfono 342-502-7496. Perfecto. Vamos a seguir con la que teníamos preparado en la producción previa. Y así como escuchábamos, en primer lugar lo escuchamos a Videla hablando de que los desaparecidos son una incógnita, también escuchamos al actual presidente de la Nación hablando de, bueno, mostrame la lista, poniéndose, sí, no se nota nada, Cristian, que estás toqueteando la cámara. Vamos a escuchar a Martín Coan, uno de los tipos más brillantes que tenemos en el pensamiento nacional en la actualidad, que se anima a discutir estas cosas desde jugando de visitante muchas veces, desde el programa de la Corpo, así se le decía en algún momento, planteando por qué son 30.000, por qué tenemos que discutir algo que debería ser ya una construcción de sentido común en toda la sociedad. No lo es. Es tanto el negacionismo que a mucha gente, que aún de este lado de la vereda, le cuesta mucho posicionar y decir ¿por qué son 30.000? Lo vamos a escuchar a Martín Coan. Porque la cifra de 30.000 no solo es abierta en el sentido más fuerte de la noción de una cifra abierta. Es una interpelación al Estado, es una exigencia de respuesta. Martín, todas exigencia las indeclinable. son abiertas. No, cuando se estrella un colectivo con 50 personas de las encima son 50. políticas. Pero esto no solo no sabemos cuántos boños murieron de mano de los serbios. No sabemos cuántos. Fue una tragedia política. Hay un carácter singular de lo que pasó en la Argentina. Y no me refiero solo a la lucha armada, ni estrictamente a la lucha armada, que es un capítulo particular que me interesa muchísimo. Después del 24 de marzo del año 76, la capacidad de combate y de operación de las agrupaciones armadas estaba prácticamente desarticulada. Y lo que siguió fue una matanza feroz para quebrar todo sentido de participación política, de reivindicaciones sociales, todo ese estado de emergencia y de lucha que no pasó por la lucha armada y que aplastaron, ya sabemos cómo. Hay algo que increíblemente se ha escurrido en este retroceso que estamos teniendo en estos años, que son las características particulares que tuvo la represión del terrorismo de Estado respecto de otras tragedias políticas. No tenemos muertos, tenemos desaparecidos. Sí. ¿Por qué? Porque la represión fue clandestina. Sí. Porque no hubo cuerpos, porque se siguen buscando los cuerpos, porque se siguen buscando los niños apropiados. La cifra está abierta por eso. Y si la abrimos en 30.000, la abrimos, en un colectivo, en un momento determinado, se postula, y yo insisto en la idea de postulación, porque justamente no estamos en la disputa de cifras bajo comprobación, porque si el Estado reprimió de manera clandestina e ilegal y los cuerpos los sustrajo y la información no lo dio, la cifra abierta no es solo que no sabemos, no es que inventamos 30.000 como se dice tontamente o macabramente, inventamos 30.000 porque no sabemos. El hecho de no saber es una denuncia en sí misma. Exacto, es una exigencia de respuesta. Guillermo... Ahí estábamos escuchando a un tipo brillante. Tengo pendiente leer sus novelas. No hice novelas. Sí, hizo novelas. ¿Yo? No, eso ya no. Las novelas de Martín Coan lo tengo pendiente de lectura. Lo he escuchado en entrevistas y me parece una luminaria importante de nuestro pensamiento. ¿Qué sé yo? Después de Feynman quedamos tan mancos. No, pero interesante aparte del planteo que hace. O sea, imagínese usted a Javier Milei yéndole decía a Benjamín Netanyahu que le den el nombre de los 6 millones de judíos asesinados en el holocausto nazi. Es decir, él plantea 6 millones de judíos muertos en el holocausto nazi. También es una convención abierta. ¿Quién sabe cuántas personas mataron estos regímenes asesinos, genocidas, o el genocidio turco, o el genocidio armenio? Es decir, nadie puede... La discusión aritmética carece totalmente de sentido. Totalmente. Es más, esconde la hijaputez de decir, bueno, no fue para tanto. Coan hace, incluso agrega esta cuestión de decir, es un número abierto. Es un número abierto, porque nunca sabemos hasta dónde llega, porque todavía no hay cuerpos que aparecieron. Entonces,
no solamente que el número de 30.000 es un número estimativo para hablar del horror de lo que pasó, sino que es un número, sigue siendo un número abierto, porque justamente uno de los planes sistemáticos que hicieron Videla, Macera, Viola, todos los que estuvieron en la dictadura militar, fue no permitirle a las víctimas del terrorismo de Estado ni siquiera que sus cuerpos sean encontrados por sus familiares. Y eso también ha ocasionado que muchos tomen coraje. Y lo que también valoro mucho es que medios de comunicación que fueron apareciendo en este último tiempo se encontraran en la necesidad de discutir estas cosas, que no quede por sentado. Y trajimos para compartir un informe de Corta, un medio de comunicación bastante reciente, que plantea de dónde surge la cifra de los 30.000. Y le vamos a compartir. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. ¿De dónde sacó ese número Milei? Las cifras que mencionó durante el debate surgen de las denuncias oficiales recolectadas en los primeros años después de la recuperación de la democracia. El informe que la CONADEP entregó a Alfonsín en 1984 daba un número provisorio de 8.961 desaparecidos. Pero dejaban claro que la lista todavía seguía abierta. Mencionaban que se habían basado en las denuncias de familiares y de sobrevivientes, pero que tenían todas las razones para suponer una cifra más alta. Sobre todo porque muchos no habían denunciado por miedo a las represalias, incluso ya en democracia. De hecho, según documentos desclasificados de Estados Unidos que reveló La Nación hace unos años, a 1978 los militares hablaban de 22.000 entre muertos y desaparecidos. Y esto fue en 1978, a 2 años del golpe de Estado y a 5 de que terminara el gobierno militar. Entonces, ¿de dónde surge la cifra de 30.000 desaparecidos? El número total de desaparecidos y víctimas de terrorismo de Estado no se conoce justamente por el carácter ilegal y clandestino de la dictadura. Los militares nunca confirmaron cuántos, ni quiénes, ni dónde están las víctimas. Y además, hoy siguen llegando denuncias de personas que por distintas razones no las habían hecho antes. La cifra de 30.000 es una estimación que se hace a partir de los datos que se recopilaron de los centros clandestinos de detención y de las denuncias que se hicieron en el país y en los ámbitos internacionales. El número es un símbolo de la lucha por los derechos humanos en el país. La cifra exacta siempre va a ser indeterminada y está en construcción permanente. Ahí estábamos escuchando un informe del medio Corta. Bajame un poquito el retorno, don Chelo, pues se hace eco. Que hablaba justamente de un elemento que suelen esconder, y es las las constataciones que se hicieron a partir de los documentos desclasificados de Estados Unidos, donde en 1978 ya se hablaba de 22.000 crímenes cometidos. Y hay otro elemento más que también hay que tener en cuenta, es que se abrieron, comprobados al día de hoy, 350 centros clandestinos por los cuales pasó muchísima gente en los años de la dictadura. Es interesante, por ejemplo, porque justamente en un debate que ya estaba cerrado, el gobierno de Javier Milei, que vuelve a implementar, en realidad no abre el debate Javier Milei, sino lo empieza a abrir Mauricio Macri, y sobre todo uno de sus funcionarios más importantes, que es el secretario de Cultura, ministro de Cultura, no sé, de la Ciudad de Buenos Aires o del Gobierno Nacional, que era Darío Lo Pérfido, nombre funesto, si los hay, que empezó en un reportaje. Quien recibe un nombre recibe un destino. Claro, Lo Pérfido, en un reportaje menor donde empieza a cuestionar el número de víctimas desaparecidos. El secretario de Derechos Humanos del gobierno de Macri recibe a Pando, a todo ese grupo de personas que hablan de la memoria completa, donde quieren instalar el tema de la lesa humanidad en los crímenes cometidos por organizaciones combativas en los 70. Entonces empieza a instalarse ese nombre. Y siempre me hago una pregunta muy, muy simple de hacer, porque Milei lo trae con mucha más fuerza, lo quiere instalar como un debate, sobre las contradicciones primarias o secundarias a la hora de las alianzas. Es decir, porque hoy tenemos un montón de partidos políticos que se dignan de democráticos, de condenar la dictadura militar, que marchan, sin embargo no tienen ningún decoro en hacer una alianza con un gobierno que es negacionista y que de alguna manera pone en cuestión lo que pasó en la década de los 70. Entonces uno se empieza a preguntar si es una contradicción primaria o secundaria el tema de la dictadura militar argentina, el negacionismo de la dictadura militar argentina, y si uno tiene que hacer un marco de alianza con un partido político que niega los crímenes cometidos en la época de la dictadura. Esto es interesante hacérselo porque es fundamental y fundacional. Hay un elemento en el cual permanentemente discutimos. No, hay acuerdos que no podemos llegar.
Hay acuerdos en los cuales no podemos establecer, che, hay que matarlos a todos. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Matamos la mitad? ¿Eso es un acuerdo posible? No, hay cosas en las que no vamos a poder establecer acuerdo. Por más que el consenso sea bueno, hay elementos en los cuales no podemos llegar a consensos. Sí, el tema es la alianza política también, digo, porque después vos vas a elecciones con una fuerza política que es negacionista. Y hablo específicamente, del PRO. El PRO ya tiene sus fuerzas, pero tenemos gente del radicalismo que está por hacer alianzas con la Libertad Avanza, con un partido que es negacionista. O tenemos, por ejemplo, a Guillermo Moreno, que forma parte de la fuerza política del peronismo, que intenta hacer una alianza con Victoria Villarroel, que también es negacionista en la época electoral. Entonces, mi pregunta fundamental en esta época, en este momento, en esta fecha tan importante para nuestra memoria, es si se puede hacer alianza con alguien que niega la dictadura, si no es una contradicción primaria o secundaria. Es decir, las contradicciones secundarias a veces se dejan de lado en términos electorales, pero si hay gente que, por ejemplo, reivindica la pedofilia, por decirlo de una manera, ¿uno haría una alianza política en un partido político que reivindica la pedofilia? Yo creo que no, que son valores en los que la sociedad se pone de acuerdo. Habíamos establecido que no. Entonces, si voy a hacer una alianza con alguien que niega la dictadura, ¿es una contradicción primaria o es una contradicción secundaria? Sobre todo con esto que instala Javier Milei en relación a los números de desaparecidos. Estamos en comunicación nuevamente con los compañeros que están en la plaza, don Chelo. Sí, así es. Permíteme los auriculares. Vamos a saludarlos. Buenas tardes nuevamente. Bienvenidos otra vez al espacio. Cuéntenos. Hola. Hola, ¿cómo van? Pero maravillosamente. Bueno, me alejé un poco porque, en medio ensordecedor el tema de los bombos y el tema de las trompetas, así que medio como que no se iba a escuchar bien. Bueno, estamos casi llegando a dos cuadras, estamos en la plaza. Se ha abierto un poco el cielo, ¿no? Como esta analogía que la calle le ha ganado a las fuerzas del cielo y que la lluvia no ha impedido una masiva participación. Ahora se está como despejando y el sol cada tanto va alumbrando la calle San Jerónimo hasta llegar a la Plaza de Mayo, plaza que estos últimos tiempos ha sido, espacio de congregación para un montón de lucha y de defensa de los derechos que el gobierno nacional trata de desmembrar. Hay una cuestión, un chismecito. Sí. Atrás, en una de las columnas viene Checho Basile con lo que queda de la Unión Cívica Radical, deben ser 7, 8, y haciendo alarde que ellos fueron, su gobierno fue los que llevaron a juicio a la Junta Militar, ¿no? Lo cual no le quita razón, pero qué lejos que estamos de aquel radicalismo. Claro, entonces, como que ahora dice que son los garantes de la paz, es lo que ellos ahora, en los cánticos, y digo, la Unión Cívica Radical, sin lugar a dudas, es parte de la Libertad Avanza, o por lo menos lo que nosotros vemos de levantar la mano, de dar quórum, de aprobar algunos personajes, algunos diputados que se enarbola con la Unión Cívica Radical y dista muchos de los ideales o del compromiso democrático que tiene este partido político. Así que, en un momento se dio ahí una pista de ellos cantando y la gente mirándolo diciendo, ¿cómo? ¿Cómo? Explícamelo de vuelta que no lo entiendo. Claro, ¿no? Hay muchos organismos de izquierda, entonces, ahí se dio una cuestión y algunas pintadas de, indudablemente, el socialismo y la Unión Cívica Radical también le hace juego político a Milei acá en Santa Fe, y sin lugar a dudas, Checho Basile es uno de las personas que está en el Ministerio de Desarrollo Social, de Igualdad, como le llaman ahora, y que, generalmente usan como brazo ejecutor de discriminación sobre algunas organizaciones por los programas sociales, ¿no? Así que ahí se armó un pequeño revuelo, no pasó mayores, pero los cánticos se vieron opacados por las miradas y algún que otro silbido y pintadas en contra de Pujares.
¿La participación de la gente fue creciendo mientras empezaron a marchar? Sí, cuando empezó así en la Plaza del Soldado, la Red Campo era la última, y te digo, desde eso se ha sumado el MTS, el Centro de Estudiantes del Instituto Bravo, el número 8, que este grupo ha tenido una presencia muy fuerte este último tiempo, exigiendo su propio establecimiento, su propio edificio. También hay organismos de derechos humanos que se han sumado, lo de la Nueva América, bueno, bastantes organizaciones se han sumado después de nosotros que éramos casi lo último. Acá tengo un compañero tuyo, a ver si los puedo... ¿A quién le tenés ahí cerquita? Lo conoce, estoy haciendo señas. ¿A quién? Lo dejo por saber que sea... José Martín lo conoce. A ver quién es. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andamos? Muy bien. ¿Quién habla? ¿No conoces a vos que ya estuvo ahí en este estudio? ¿Cómo le va, compañero? Bienvenido. Estábamos hablando justamente que tal vez nos visitabas acá en el estudio. ¿Cómo le va, don Lucho Godoy? Todo bien, participando de la marcha como todos los años. Me estoy alejando un poco porque es escandaloso el ruido que hay. Y lo escucho muy, pero muy poco. No, estábamos muy felices de que justamente estábamos hablando con Hugo, que mucha gente se fue sumando a último momento cuando las condiciones climáticas mejoraron, porque parecía que se suspendía. Por suerte no, por suerte ahora, bueno, dejó de llover y el tiempo acompaña y la multitud como debería ser está. ¿Hola? Hola. Sí, parece que se corta de ratitos. Pero bueno, suele suceder cuando hay mucha gente congregada en un lugar. A veces las comunicaciones se hacen un poquito difícil. Otra vez presente, ¿querés contarnos por qué decís presente esta vuelta? Hay una frase que pertenece a un filósofo que se llama George Santayana, si bien no era su verdadero nombre porque tenía nombre español, porque era español, que dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por lo tanto, vine acá a apoyar la memoria, la verdad y la justicia como corresponde, como toda persona de bien. Hay argentinos de bien y argentinos que no son de bien, según algunas voces. En tu caso sé que también tenés hijos adolescentes y a veces se hace difícil pasar la posta. ¿Ves juventud ahí en la plaza? Demasiada, no, la verdad que demasiada. Si bien es una tarea que todavía se tiene que seguir haciendo, ir pasando la doctrina y la enseñanza de lo que hemos militado y lo que hemos aprendido de nuestros padres, en este caso el mío, que también era militante, ese linaje tiene que seguir pasando de generación en generación. Bueno, en primer lugar, gracias por estar ahí. Nos hubiera encantado poder compartir un momento ahí. Queríamos hacer el programa desde la plaza y no pudimos, pero sabemos que nuestros compañeros están ahí. Y bueno, una forma de decir presente es hacer este programa especial, un feriado donde nosotros decidimos venir por nuestra propia voluntad a ejercer la militancia desde la forma en que sentimos. Y si no pudimos estar en la plaza, bueno, al menos vamos a estar en el aire y agradeciendo a gente como vos, como Hugo, que se prestan para salir al aire, para compartir su opinión, su tiempo y sus palabras con todos los que están del otro lado de los parlantes bancando los trapos. No, gracias a ustedes, compañeros, por estar difundiendo esto que sirve y mucho para la memoria, la verdad y la justicia. Cuando quieran, siempre a disposición. Un abrazo gigantesco. Hasta luego. Ahí estuvimos hablando con nuestro corresponsal, el dentro de la plaza, el señor Hugo Cabrera, y el señor Lucho Godoy, ex integrante que tal vez vuelva a hacer radio con nosotros acá en la 89.3 en este 2025. La presencia de los compañeros en la plaza. Separamos con un temita musical, si te parece, y volvemos para cerrar lo que comenzaba en los pasos iniciales, hacer el primer bloque. Todavía no lo terminamos, vamos por el bloque 18 más o menos y todavía no terminamos el bloque 1. Musicalmente, ¿con qué vamos? Ahora tenemos para escuchar, en este caso para este segundo bloque, tenemos un tema de Víctor Heredia. ¿Qué bloque 2? 18 más o menos vamos.
Metele nomás.